Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo y tu familia. Tu hermano Starkin de Rosario nuevamente por aquí, pidiéndote por favor que si no te has suscrito, lo puedas hacer y también puedas compartir este mensaje para que otros sean edificados. Vamos a compartir una enseñanza en esta hora que yo sé que será de gran bendición para tu vida. Mira, querido amigo y hermano que estás escuchando, a través de la palabra del Señor, nosotros podemos encontrar diferentes historias, y muchas de esas historias que nosotros podemos encontrar en la Biblia nos muestran personas que en algún determinado momento tuvieron que pelear, tuvieron que enfrentarse a una dificultad, tuvieron que luchar con enemigos, tuvieron que, aleluya, enfrentarse con espadas. Y muchas de esas historias nosotros las podemos encontrar, la mayoría de esas historias nosotros las podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en los tiempos de los reyes, en los tiempos en donde se estaban estableciendo las bases de lo que luego sucedería en el Nuevo Testamento. Ese tiempo fue un tiempo de muchas guerras, fue un tiempo de muchas batallas, de muchos enfrentamientos. Nosotros podemos ver la Biblia que nos relata diferentes hazañas que realizaron muchos hombres del Señor, hombres que se enfrentaron a cosas y a ejércitos, hombres que lucharon incluso hasta con animales. Y nosotros podemos ver esto a través de la palabra de Dios, y esto nos enseña que los guerreros del Señor siempre han estado. Dios siempre ha tenido hombres valientes, Dios siempre ha tenido personas que luchen, siempre ha tenido personas que se enfrenten a diferentes tipos de dificultades. Pero no tan solo han habido personas que se han enfrentado a diferentes problemas, sino también siempre han habido personas que han sido cobardes y han tenido miedo de enfrentar tal o cual situación que se presenta en su vida, que han tenido miedo de pelear en la batalla, que han tenido temor, gloria al nombre de Jesús, y han procurado muchas veces esconderse para no perecer en tal o cual batalla por miedo. Han preferido retroceder en medio de la batalla por miedo, porque el miedo, así como el espíritu que Dios nos da para ser valientes, ha estado presente desde el principio, también el miedo ha estado presente desde el principio. Y nosotros tenemos que entender eso. Siempre han habido dificultades, pero en medio de las dificultades siempre también han habido personas dispuestas a lucharlas y personas dispuestas a no lucharlas. ¿Cuál serías tú en este caso? ¿Aquel que está dispuesto a luchar o aquel que no está dispuesto o dispuesta a luchar la circunstancia, la situación que se presentó? Yo quiero hablarte de manera especial en esta tarde sobre un hombre que no huyó de la batalla y tenía todo el derecho a huir de la batalla, porque ese hombre no era parte del ejército formal que había ahí. Este hombre ni siquiera había llegado a pelear, pero el hombre vio la circunstancia, vio la situación y lo mejor de todo, entendió que aunque el problema no era directamente con él, pero el problema era con sus hermanos. Y no tanto con sus hermanos, el problema era con Dios. Este hombre llegó al lugar, vio el problema, supo que ofendía a Dios y supo que podía ser perjuicioso para sus hermanos. Y aunque el problema, escucha bien, no era inicialmente con él, este hombre no le corrió a ese enfrentamiento. ¿Tú sabes de quién te estoy hablando? Te estoy hablando de David, que en aquel entonces no era rey, pero ya había sido ungido. Te estoy hablando de ese muchacho que llega en un determinado momento en el que el pueblo del Señor está siendo retado por un filisteo llamado Goliat.
La Biblia nos enseña en el primer libro de Samuel, su capítulo 17, nos enseña, gloria al Señor, que David llega al lugar de la batalla y antes de que David pudiera irse, él percibe lo que está sucediendo y puede escuchar las amenazas que este hombre gigante, como lo era el filisteo Goliat, estaba amenazando al pueblo del Señor. Y este hombre se indigna y dice, pero ven acá, ¿y cómo es que este hombre está retando, desafiando al ejército del Dios vivo? Y pareciera que nadie va a hacerle frente, gloria al Señor. Hay una indignación en David que yo entiendo que no es tan solo por ver a alguien amenazando al pueblo de Dios, sino por ver también al pueblo de Dios que no hacía nada para tratar de derribar esa muralla que se había levantado. Vuelvo y le digo, siempre ha estado el temor, el miedo, esa sensación de querer retroceder cuando vemos que el problema se torna difícil. Y Goliat era un problema difícil, lógicamente hablando. Estamos hablando de un gigante, un hombre experimentado en guerra, un hombre que no tenía miedo. Goliat era una situación difícil. El problema es que cuando nosotros vemos las situaciones, vemos lo difícil de las situaciones desde el foco lógico, mental, vamos a retroceder. Pero cuando nosotros vemos las dificultades desde el foco espiritual, sabemos que no estamos solos en la batalla. Sabemos que Dios está con nosotros. Ninguna batalla, ninguna dificultad, ningún problema, usted debe verla desde el foco lógico, véala desde el foco espiritual y le aseguro que habrá menos posibilidades de que usted se eche para atrás. Pero en lo lógico, en lo terrenal, en lo humano, ¿qué hombre de esos quizá podía hacerle frente a Goliat en medio de la guerra? Quizá pocos, quizá habían hombres que le podían hacer frente, pero había un miedo que ya se había apoderado de los hombres. ¿Por qué? Porque ya analizaron con su lógica que Goliat era un problema grande. Ahora, cuando vemos a David llegar, vemos que la cosa cambia, porque ya David lo primero que evalúa es que este hombre está ofendiendo a Dios, está ofendiendo a los hombres y a los hombres de Dios. Cuando usted escucha a David pensando que este Goliat está ofendiendo al ejército del Señor, ya usted sabe que David está mirando a Goliat ya desde un punto de vista en donde involucra a Dios. Cuando ya Dios se involucró en el problema, gloria al Señor, entonces hay más posibilidades de obtener la victoria. Y David sabía esto. David entendió que a Dios se le había ofendido con estas amenazas. Y este hombre dijo, no, hasta aquí fue. Si no hay nadie que se atreva a enfrentar ese problema, yo lo voy a enfrentar. Yo no voy a huir de la batalla. Yo no voy a retroceder. Este era el pensamiento de David. Cuando usted ve a David, usted se da cuenta que David no está dispuesto a echar para atrás en su decisión de enfrentar a Goliat. Ninguna de las palabras que David dice te ayudan a ti a entender que él dudó en algún momento de que podía ganar esa batalla. Porque el que sabe que Dios está con él, no duda de que va a ganar. Si usted sabe que Dios está con usted, usted no duda de que la victoria va a ser de usted. Porque quien le acompaña a usted es el único que gana todas las batallas. Y esto es algo impresionante. David llega a ese lugar, David ve el problema, visualiza la situación, sabe que Dios está con él y decide enfrentar la situación problemática. Cuando David va a enfrentar a Goliat, alabado sea el Señor, una de las cosas que David hace es utilizar la sabiduría. David sabe que no puede enfrentar a Goliat teniendo impedimentos en su cuerpo físico. Si David se pone una vestidura que le pesa, entonces su velocidad al momento de atacar y defender va a ser disminuida. Escucha, David se despojó del peso. David no quiso ningún peso en su vida. Por eso, cada vez que tú vas a enfrentar un problema en tu vida, tú primero tienes que ver si hay algo que te pesa. Si hay algo que te está resultando como un peso para tú poder defenderte ante ese problema. Y tienes que quitarte ese peso. Tienes que quitarte esa armadura, gloria al nombre del Señor, que no es tuya, sino que te la puso otro.
Quítate esa palabra que otros te dijeron. Quítatela, porque muchas veces hay gente que te dicen, escucha esto, que esto lo recibí ahora. Hay gente que te dicen, tú no eres evangelista, tú lo que eres es pastor. Y esa palabra se posa sobre ti como una armadura que luego te pesa para tú ejercer evangelismo, que es tu verdadero llamado. Oye, hay gente que Dios lo llamó como evangelista, pero hay otros que le dieron una palabra que se le puso como armadura, y ahora ese hombre cree que esa palabra es de él, cree que esa armadura es de él, y le pesa, no puede hacer el trabajo porque le pesa, porque esa no es tu armadura. Tu armadura no es la de pastor, es la de evangelista. Tu armadura quizás no es la de evangelista, es de pastor. Tu armadura quizás no es la de maestro, es de, alabado sea el Señor, servidor de la iglesia. Tú tienes que saber que no puedes pelear con la armadura de otro. Tienes que pelear con tu propia armadura para que luego no te pese en la batalla. Y esto fue lo que hizo David. David no quiso pelear con la armadura de Saúl. Saúl en ese momento era rey. David todavía no lo era. No había llegado el momento, aunque ya estaba seleccionado. David debía pelear con su propia armadura, con la que Dios lo llamó. Todavía David era un muchacho de campo y tomó las herramientas, oye esto, tomó las herramientas que él utilizaba para defenderse en el campo. Tomó piedras, tomó su honda, porque si tú fuiste llamado a evangelizar, utiliza las herramientas del evangelista. No utilice las herramientas del maestro, ni las herramientas del pastor, ni las herramientas del profeta, ni las herramientas del servidor. Utiliza las herramientas del evangelista, que esas son las que Dios depositó en ti para que vivas la etapa que estás viviendo. Cuando Dios te ascienda, te dará otras herramientas para pelear. Porque cuando David se hizo rey, cuando David, gloria al Señor, fue avanzando, bendito sea el Señor, y se convirtió en un hombre de guerra, ya no utilizaba las piedras, utilizaba las espadas. Gloria. El Señor va a ir dándote las herramientas que tú necesitas para vencer el problema. Pero si tú comienzas a querer vencer el problema utilizando una espada, gloria al Señor, cuando todavía no es el momento, aleluya, y olvidaste las piedras que son con las que el Señor te enseñó a defenderte en tu terreno de pelea, que es el campo, probablemente vas a perder el enfrentamiento. Gloria a Dios. Escúchame, David sabía moverse con las piedras porque él las sabía utilizar. David sabía utilizar la honda porque era su instrumento con el que él se defendía en el campo, con el que él interactuaba en el campo, en su labor de pastor. Cuando David utiliza sus instrumentos y pelea con su armadura de él, entonces, ligado esto a que Dios estaba con él, el problema deja de ser algo grande y se convierte en algo pequeño. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que tenemos gente peleando con armaduras de otros, peleando problemas grandes con armaduras que le pesan, peleando problemas grandes con instrumentos de guerra que no son los que Dios les entregó, que no son instrumentos con los que Él sabe moverse, peleando batallas dejando a Dios muchas veces en segundo plano. De ninguna manera, peleando de esa forma, tú vas a ganarle a la situación que te está enfrentando. David no le corrió el problema, pero David primero supo lo que Dios le entregó, supo lo que él era en aquel momento y supo que Dios estaba con él. Esas fueron las tres claves que ayudaron a David a vencer el gran problema. Yo no sé de qué tamaño es el problema que tú estás enfrentando. No sé si es gigante como Goliat, no sé si es extenso como un gran ejército de hombres, pero sea cual sea el problema, pelea con las armaduras que Dios depositó sobre tu vida. Pelea con el ministerio que Dios puso en tu vida. Pelea con las enseñanzas, pelea con la palabra, pelea con lo que Dios te enseñó a pelear. No dejes de utilizar las armas que Dios te dio porque otro dijo que tú podías hacer otra cosa. Pelea con lo que Dios te entregó. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía una vara. Pues usa la vara porque eso fue lo que Dios le dio. Si Dios te entregó una vara para pastorear, utiliza tu vara para guiar a las ovejas. No coja la espada para pelear, porque Dios no te llamó a pelear, te llamó a pastorear. Ahora, si Dios te llamó a pelear en ciertas áreas, toma tu espada y pelea. No comiences a coger una vara,
Porque con la vara no podrás matar a los demonios, no podrás vencer las huestes espirituales de maldad. No huya de la batalla. David no huyó de la batalla. Y yo te recomiendo que tampoco huyas, porque el que está contigo es mayor que el problema que tú tienes. Y te va a dar la victoria, en el nombre de Jesús. Estas son mis palabras para ti, yo espero que tú las medites y el Señor trabaje en tu vida a través de ellas. Recuerda que la victoria es tuya si pones a Dios en primer lugar y peleas con lo que Él te ha dado. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.